Dios había hecho un milagro. En esta hora les quiero pedir que se pongan de pie, amados hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 24, versos 1, 2 y 3. Gloria a Dios. El tema que traje para hoy es: prepara tu lámpara para el día del rapto. Amén. Gloria. Cuando tenga, diga un amén, amado hermano. Mateo 24, 1, 2 y 3. Amén, hermano. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los servicios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Vamos a orar, hermanos hermanos. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia, Dios mío. Tomamos dominio, Padre bendito, en esta hora, Señor, sobre toda atadura, Señor Jesús, sobre toda obra del diablo. En el nombre de Jesús reprendemos, Dios mío, toda obra del diablo, Padre bendito. Pedimos, Dios mío, que seas tú quien hable en nuestras vidas, Padre bendito, de la mejor manera. Úsame, Padre bendito, para que así mismo yo también, Padre bendito, pueda predicarme a mí mismo, Padre bendito, y que tú, Señor Jesús, seas la voz que hoy tu pueblo desea escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Jesús venga aquí a la tierra, todo ojo lo verá. Él vendrá en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos seremos arrebatados. 3 días atrás a mí siempre me gusta entrar en oración con Dios, y yo le contaba al hermano Leonel, le estaba comentando que fue algo que no me puedo explicar. Yo jamás había escuchado una voz así tan clara y tan pura como escuché ese día. Mientras estaba orando ahí, oí una voz que me dijo: dile a mi pueblo que yo lo voy a soltar. Cuando oí esa voz, amado hermano, sentí algo que me bajó por mi cuerpo, caliente, se me salieron las lágrimas. Y yo estaba hablando con el hermano Leonel, él me dijo que él había tenido un sueño similar a la visión, que cuando vi esa voz yo vi la visión de que venía una tormenta que venía azotando todo, una tormenta gris. Y por eso elegí el tema de hoy: prepara tu lámpara para el día del rapto. El Señor dice que nosotros debemos estar preparados para encontrarnos el día que Él venga. Nuestro corazón tiene que estar limpio, puro, delante de los ojos del Señor. Y a Israel le dijo que se preparara para el encuentro que iba a tener con Él. Y así mismo hoy le dice a la iglesia de hoy que nos preparemos, que limpiemos nuestro corazón cada día más. Amén. Para el encuentro con el Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 25, San Mateo ahí mismo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo. Salida a recibirle entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amado hermano, el Señor cada día más nos está hablando a través de sueños, a través de revelaciones, a través de siervos que usa para que vengan a nosotros y nos digan que lo que viene no es bueno. Y claramente está aquí la parábola de las 10 vírgenes, que estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y como yo vi y como yo estudié este versículo de la Biblia, las 5 insensatas tenían lo que es un mal agradecimiento ante los ojos de Dios. Las 10 vírgenes tenían la misma oportunidad, las 10 vírgenes tenían el mismo privilegio, y por las 10 vírgenes venía el esposo. Pero 5 de ellas fueron insensatas, se llenaron de un mal agradecimiento, se llenaron de algo, podríamos decir así, cuando uno no está preparado, cuando uno no se prepara para alguna guerra y está desprevenido. Ellas se confiaron y no llenaron sus lámparas a tiempo, pero vieron 5 prudentes que llenaron sus lámparas y estaban esperando al esposo cuando viniera por ellas. Y el día de hoy, yo creo que todos los que estamos aquí, esas lámparas están encendidas, esas lámparas están llenas, esas lámparas están aquí. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Amado hermano, hoy en día la iglesia está dividida en 2 partes, un mismo cuerpo, pero en 2 partes, donde hay parte de la iglesia prudente que se está preparando para el día del rapto, y otros que lamentablemente están durmiendo, y el día que Cristo venga, si no llenan sus vasijas a tiempo, les va a pasar lo que sucedió con estas 5 vírgenes insensatas, con estas 5 vírgenes que dieron la espalda a lo que el esposo les había prometido, que por las 10 venía. Y eso mismo hoy tiene Dios con la iglesia, que Dios está prometiendo el mismo privilegio, porque cuando nosotros venimos del mundo, Dios nos hace gente. Si tomábamos, ya no tomábamos. Si teníamos vicios, Dios nos quita los vicios. Si éramos drogadictos, Dios nos quita la droga. Si éramos homosexuales, Dios nos cambia. Si éramos lesbianas, Dios nos transforma. Si eran bisexuales, Dios los transforma. Pero conforme al tiempo de que sabemos que Dios nos ha sacado de una vida, de un pozo cenagoso donde no valíamos nada, donde estábamos muertos al pecado, donde estábamos en el imperio de Satanás, y decidimos pasar del imperio de Satanás al imperio de un Dios vivo que permanece para siempre. Conforme al tiempo, nosotros como creyentes nos vamos olvidando de esa dicha y de ese privilegio que Dios nos ha sacado, de donde no valíamos nada. Conforme va pasando el tiempo, vamos dejando de orar más. En vez de orar más, oramos menos. En vez de ayunar más, ayunamos menos. En vez de venir a la iglesia más, nos enfriamos, y nos pasa lo que les pasó a las 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas. Y cuando se dio el clamor de la medianoche, aquí viene el esposo, salir y recibirle. Esas 5 vírgenes no estaban preparadas. Pero habían 5 vírgenes que estaban velando, y al igual que hoy en día, esas 5 vírgenes representan a los creyentes en Cristo, que están velando cada día más, que están esperando con ansia la venida del Rey de Gloria, que están esperando y clamando para que Jesucristo se aproxime al encuentro con su iglesia.
versículo 24 de San Mateo, vamos a regresar atrás. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los servicios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el oír y el escuchar la voz de Cristo cuando nos está hablando. Cuando venía el diluvio, Dios le habló a Noé que construyera una arca, pero la gente se burlaba de él. La gente decía: está loco. La gente no creía que ese diluvio venía a la tierra y no estaban preparados, no estaban escuchando la voz de Cristo, como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Cuando pasó la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor le habló a Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y hoy en día el Señor le está hablando a su iglesia que lo que viene para acá, para la tierra, no es ni prosperidad para los impíos, no es buena cosa para los impíos, sino que Dios está hablando a la iglesia, que debemos hablar al mundo exterior, a los que aún no conocen a Cristo, que lo que viene para la tierra no es bueno y que deben de salir de esas cadenas que nos están atando, salir de esas vasijas vacías, de esas lámparas sin luz, y entrar al Cristo de la gloria y llenar sus vasijas de la luz del Santo de gloria. Escuchar la voz de Dios. A veces Dios nos está hablando, Dios nos habla a todos, pero a veces Dios habla en específico a ciertas personas a través de sueños, a través de revelaciones. Y a veces cuando venimos y le hablamos al pueblo acerca de algo que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado, muchas veces nos cuesta lo que es creer, amados hermanos. Pero había un profeta en la Biblia, creo que era Balaam. Era un hombre vidente, Dios le daba visiones, pero la avaricia lo engañó. Dice la Biblia que llegaron a decirle que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando él empezó bien, porque le preguntó a Dios y le dijo: Señor, aquí están, ellos quieren que yo maldiga a tu pueblo, que yo maldiga al pueblo de Israel. El Señor le dijo que no fuera, porque ese pueblo era pueblo de él. Y volvieron otra vez y le dijeron: ven y maldice al pueblo de Israel. Pero a veces tenemos que entender que cuando Dios habla es solo una vez, y tenemos que estar atentos a comprender la voz de Dios cuando Dios habla en su verídico y específico tiempo. Pero dice la Biblia que este hombre, cuando llegaron otra vez a decirle que maldijera al pueblo de Israel, él fue otra vez y le dijo: Señor, aquí están otra vez, quieren que maldiga a este pueblo. El Señor le dijo: ven. Pero Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho que Dios le daba visiones. No pudo ver que el ángel estaba enfrente, y dice que la mulita se paró, como decimos nosotros, se enfrenó, y el hombre la taloneaba, le pegaba para que la mulita avanzara, pero la mulita estaba viendo al ángel que estaba ahí, que Dios había mandado, para ver si todavía este hombre recapacitaba, para ver si todavía... Y dice así: envié contra vosotros mortandad, tal como Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, para que te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Alto.
La Biblia, amados hermanos, nos habla de que nos tenemos que preparar cada día más para el encuentro de Dios. Tenemos que estar alertos a la voz que Dios está hablando al pueblo de Dios. ¿Cómo tenemos que hablar para que están vacías o están llenas? La Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Pero ¿con qué va a ser salada la tierra si pierde el sabor? ¿O con qué va a alumbrar? ¿Con qué vamos a alumbrar nosotros si la luz es tinieblas? El Señor a cada momento habla de los acontecimientos que van a venir a la tierra, nos habla de los juicios, nos habla de tantas cosas que van a suceder, nos habla que va a haber un tiempo donde la muerte va a tomar sus vacaciones, hermanos. Dice que las personas van a andar desesperadas, diciendo: aquí estoy, me quiero morir o mátame. Y la muerte no va a aparecer, en sufrimiento eterno por siglos y siglos. Pero así como Dios habla de todos estos juicios que van a venir a la tierra, Dios manda una voz de advertencia al pueblo a que se prepare cada día más, a que esté cada día más en la presencia de Dios. Más ayuno, más vigilia, más oración, más consagración, sometidos, más muchos son los que por ella entran. La Biblia dice también que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que cree en Cristo, el Hijo de Dios, tenga vida por siglos, 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 a morar, a gozar de la boda del Cordero, a gozarnos de una vida eterna, que para nosotros, el apóstol Pablo dijo: para mí, lámparas llenas de amabilidad, lámparas llenas de sinceridad, lámparas llenas de paz, lámparas llenas de integridad, lámparas llenas de amor, de empatía. Pero hoy en día, lastimosamente, amados hermanos, a veces no nos gusta hablar esto, pero hay que hablarlo, porque cuando Dios nos pone en nuestro corazón que hay que hablarlo, hay que hablarlo. Hoy en día, lastimosamente, se ha metido a la iglesia lo que es llenar las vasijas, llenar sus lámparas de lo que no es bueno ante los ojos de Dios. Y nos hemos llenado de lo que es un mal agradecimiento, como vuelvo y lo repito, de donde Dios un día nos sacó, de donde Dios un día, en su infinita misericordia, llega el rencor, llega la amargura, llega el enojo. Y cuando esto pasa, nos volvemos como las 10 vírgenes negligentes, malagradecidas, que no supieron agradecer el privilegio que Dios les había dado, y que Dios les había dado la misma oportunidad a las 10 para que el aceite a las otras 5 vírgenes prestan el aceite. Y le digo, para que no nos falte ni a una ni a las otras, ve y compra. Y eso es lo que pasa, que a veces cuando miramos la prosperidad del ministerio en la vida de otra persona, empieza la envidia. Cuando miramos la prosperidad de otra persona, empieza el rencor. Y tenemos que tener en cuenta esto, que cuando miramos a alguien que Dios lo está bendiciendo, que Dios lo bendiga y lo multiplique 100 veces más de lo que le da a uno. Pero ese es el error que hay dentro de la iglesia, que nos falta la integridad, nos falta el amor. Y a veces hay reconciliaciones donde miramos abrazos, donde miramos caras sonrientes,
y llega lo que es a la lámpara, la hipocresía, llega lo que es a la lámpara, nosotros para arriba no vamos, hermanos. Así como es de dura la palabra de Dios, tenemos que aprender que a veces la palabra de Dios no solo se puede hablar en un amor de que aquí no pasa nada, de que aquí no va a pasar nada. Dígame usted si cuando Abraham fue y le dijo y habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue y pasó mano a cada uno y le dijo, Dios va a bendecir a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham fue, le dijo que iba a venir destrucción a Sodoma y Gomorra. Y a veces Dios nos exhorta a nosotros, a la iglesia, a que lo que viene y a cómo nosotros estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Si andamos una vida desgraciada, por decirlo así, amados hermanos, una vida que no valíamos para nada, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos hace personas que si antes nosotros no éramos personas que nos respetaban, Dios nos hace personas presentables, Dios nos hace elegantes ante la presencia de Él, Dios nos hace amor y misericordia conforme a la gracia de su bondad. Dios nos pone su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Cristo de la gloria. Pero el error es que cuando Dios empieza a bendecir, cuando Dios empieza a traer bendición al pueblo y le da la espalda al que un día en su infinita misericordia lo sacó donde no valía nada. En los tiempos apostólicos hubo una iglesia fundada por Pablo y llegó una carta diciendo: has hecho buenas obras, buenos prodigios, pero temo contra ti que has dejado el primer amor con Dios. Y cuando nosotros amamos, hermanos, y cada vez esa lamparita que Dios ha puesto en nosotros se va apagando y se va apagando y perdemos lo que es el primer amor con Dios. Y cuando uno pierde el primer amor con Dios, se olvida de lo que Dios ha hecho con uno, se olvida de que Dios es misericordia, pero que también es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, pero llega un límite donde el ser humano, donde un montón de personas impías cansan la paciencia de Dios y empezamos a ver lo que son los juicios de Dios, empezamos a ver lo que son los terremotos, empezamos a ver lo que son los deslaves, empezamos a ver lo que es la corrupción, empezamos a ver lo que es la homosexualidad, empezamos a ver lo que es la drogadicción, empezamos a ver lo que es el satanismo, y el Señor cada vez más se va irando con esta tierra. La Biblia dice que poca cosa fue lo que le pasó a Sodoma y Gomorra que lo que le va a pasar en estos tiempos a la tierra. Aleluya. Y el árbol que no dé frutos será cortado. Aleluya. Y mientras una iglesia de Jesucristo, que Dios le ha dado esas lámparas, no empieza a dar frutos para Dios, no se empiezan a ver los frutos, no se empiezan a ver los prodigios, esa lámpara se va apagando y cada vez más apagada, y el Señor cada vez manda esa voz diciendo: iglesia, prepárate porque el día del fin se acerca, y si tu lámpara no está encendida, nos vamos a quedar en sufrimiento, nos vamos a quedar a la gran tribulación. La Biblia dice que cuando Cristo le entregue las llaves del pozo al diablo, saldrán demonios
con cara de personas, pelo largo como la de mujer, y con un aguijón grande, y les será optado nomás picar a las personas. Usted conoce el alacrán, cuando un alacrán pica a uno se revuelca. Ahora imagínense esas bestias que son demonios, que vienen a atormentar a aquellos que un día tuvieron la oportunidad, como estas 10 vírgenes, tuvieron la misma oportunidad de llenar sus lámparas a tiempo, pero por ser negligentes, por no oír la voz de Cristo, que les advierte cada día más, se volvieron negligentes, se volvieron desprevenidas, y pasa lo que va a pasar. En ese tiempo andarán atormentados. En ese tiempo dice que las aguas, la tercera parte de las aguas, va a matar a hombres. Cuando estos hombres consuman esta agua, los hombres van a morir por causa del veneno que va a haber en esas aguas, y los juicios de Dios cada vez se acercan más, cada vez más. Pero la iglesia a veces está dormida, a veces no le advierte a las personas que lo que viene para acá, para la... San Mateo, capítulo 25. Recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió. El Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, al igual que la misma parábola de las 5 vírgenes prudentes, aquí Dios habla otra parábola de talentos que Dios había entregado a estos siervos. 2 de ellos lo multiplicaron, a uno le dio 5 y le entregó otros 5. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que tenemos temor, que a veces cuando Dios nos entrega un talento, cuando Dios nos entrega una obra que hay que trabajar, nosotros le damos la espalda a Dios y decimos: eso no es para mí. Cuando usted hable con Dios, cuando usted le pregunte a Dios: ¿qué tienes para mí? Dígale: Señor, si tú quieres que predique, yo voy a predicar tu palabra, pero ayúdame a ganar almas para ti a través de la palabra de Cristo. Si usted, el talento que Dios le dio, Dios es de cantar, dígale al Señor que a través del canto las almas mediten en esos cantos, las almas se regocijen al oír esos cantos, y empezamos como que enterró el talento que Dios le había dado. Y cuando vino el Señor y les preguntó, uno de ellos le dijo: yo tuve 5, lo multipliqué, el otro igual, pero hubo uno que no le entregó nada. Y a veces así pasa con nosotros, amados hermanos. Dios nos habla, Dios nos pone en un lugar y nos dice: vas a servir aquí, aquí es donde tú vas a glorificar el nombre de Dios, pero por temor no lo hacemos y nos volvemos negligentes, como le pasó. Dice: en este lugar tú le vas a servir a Dios, y uno le sigue preguntando a Dios: Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que te sirva? Cuando el Señor nos dice: yo ya te puse a trabajar allí, yo ya te puse a trabajar en ese lugar, pero no somos aptos para escuchar la voz de Dios. No tenemos para escuchar la voz de Dios, amado hermano. Es como un ejemplo, como este micrófono que está enchuflado acá. Nosotros tenemos que tener enchuflado nuestro oídito, pero con una corriente celestial del Padre que está en la gloria, con una corriente que cuando entra por nuestro cuerpo nos hace sentir cosas maravillosas,
nos hace llorar en el espíritu, nos hace temblar, porque la presencia de Dios cuando entra en nuestras vidas nos hace temblar. Y cuando usted es obediente a la palabra de Dios y cuando usted escucha la voz de Dios, yo cuando empecé en el Evangelio yo le dije a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? A mí me gusta, mira hermano, a mí me gusta de las cosas de Dios, me gusta hacer todo, pero a veces uno no hay que ser así, no hay que abarcarse a todo. Y yo le estoy preguntando a Dios todavía, porque cuando uno va empezando el Evangelio y es joven, Dios ya tiene predestinado lo que va a hacer para uno, pero uno tiene que estarle preguntando a Dios qué es en qué área quiere que uno le sirva a Dios, si cantando, si predicando, si recogiendo. Y el que ha conocido a Cristo, cuando viene a una iglesia y si Dios le dijo, tú vas a ayudar aquí a limpiar la iglesia, tú vas a ayudar a ordenar las sillas, tú vas a ayudar a hacer esto en la iglesia, se goza y alaba a Dios en lo que está haciendo. Pero a veces nosotros queremos otras cosas que no están en los planes de Jesucristo. Y mientras nosotros nos estamos ocupando de otras cosas que Dios no tiene para nosotros, el novio, el esposo cada vez se acerca más, cada vez se acerca. Pero Dios te va a decir, eso era lo que yo quería que hicieras, que ayudaras a la iglesia a limpiar. Señores, que yo quería predicar, pero me ponían a cantar. Y el Señor te va a decir, allí yo quería que me honraras, allí quería yo que glorificaras mi nombre en el canto. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, que nosotros no estamos aptos a veces a escuchar la voz de Dios. Que nosotros miramos con rencor, con amargura, cuando Dios viene y entrega un talento hermoso de canto a algún miembro de la iglesia, algún joven, alguna jovencita, algún siervo, alguna sierva. Y a veces nos ponemos con el rencor, con la envidia, amados hermanos, cuando miramos que alguien canta más bonito, cuando a veces nosotros no sabemos ni gritar, amados hermanos. Pero la palabra de Dios es grande, la palabra de Dios nos habla y nos dice que llenamos nuestras vasijas a tiempo. Porque si dormimos, porque si estamos esperando dormidos la venida de Jesucristo, va a ser el crujir de dientes y el llorar amargamente. Capítulo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Gloria a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios, amados hermanos, a veces es dura, pero tenemos que aceptar que cuando la palabra de Dios nos exhorta, es para que nosotros examinemos nuestra vida delante de Dios. Y si en una área le estamos fallando a Dios, le digamos, Señor, ten misericordia. Porque la Biblia dice que Dios va a apartar las ovejas y los cabritos. Y a veces nosotros, amados hermanos, pensamos que los cabritos son a veces los que andan en el mundo, los que andan despreciados en el mundo, sin Dios y sin consuelo. Pero a veces entra lo que es la rebeldía también dentro de la iglesia, amados hermanos. Nos volvemos rebeldes contra Dios. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está examinando, cuando Dios nos está pasando por una prueba, nosotros no queremos recibir la prueba de Dios. Nosotros no queremos pasar por esa prueba. Es necesario que pasemos por el fuego como el oro, para ver si nosotros estamos capacitados y estamos a la estatura que Dios demanda de nosotros en el día del rapto.
Por eso este tema que elegí dice, prepara tu lámpara para el día del rapto. Y estamos hablando acerca de la venida de Cristo. Estamos hablando de cómo nosotros tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Estamos hablando si estamos como las 5 vírgenes prudentes o si estamos como las 5 vírgenes insensatas. Si estamos como las ovejitas o si estamos como los cabritos. La palabra de Dios, amados hermanos, es dura. La palabra de Dios tenemos que aceptarla como venga. A veces la palabra de Dios es dulce, pero a veces es como espada que penetra hasta los pétalos de los huesos. Y tenemos que entender que la palabra de Dios la tenemos que recibir a veces suave, a veces duro, pero si es la palabra de Dios, sea suave o sea duro, nos edifica nuestra vida y nos ayuda cada día a ser mejor delante de la presencia de Dios. Y ahí estaban estas 5 vírgenes, amados hermanos. Las prudentes son aquellas que con amor, con pasión y con gracia avanzan hacia la meta final, a encontrar al esposo. Son aquellos que tienen amor por el prójimo, son aquellos que tienen esa pasión por querer ganar almas para Cristo, son esos que lloran cuando un miembro de la iglesia está enfermo, son esos que lloran con nosotros mismos, mucho menos para compartir con los demás. A veces nos cuesta tener amor propio. Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. Y el otro mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos cuesta amar a nuestro prójimo cuando nos ha hecho daño, cuando nos ha hecho un mal. Mira, hermano, yo le agradezco a Dios cuando no crea que yo vine a los pies de Jesucristo. Yo, en mi mentalidad decía yo, a los 23, 24 años, voy a ver si empiezo a seguir a Cristo, pero cuando Dios no tiene sus planes a uno, lo llama antes de eso. El Señor bendiga a las personas que un día me hicieron pasar por una prueba, me hicieron daño, pero que esa prueba, yo bendigo a esas personas y le digo al Señor que las bendiga, porque por medio de esa prueba yo llegué a los pies de Jesucristo y ahora Dios me tiene en sus caminos, sirviéndome y preparándome cada día más, porque en la vida del Evangelio cada día más tenemos que ir creciendo espiritualmente, cada día más, y a veces cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles, empezamos a creer que Dios se olvidaba de nosotros y a contradecir cuando Dios está hablando algo para su pueblo. Cuando empezamos a decir, si Dios a mí no me habla, ¿por qué le habla a aquel? Pero a veces, amado hermano, uno no tiene la culpa cuando Dios le habla a uno en específico. Uno no, tanto yo como usted, no tenemos la culpa cuando Dios en su infinita misericordia nos da visiones, nos da sueños y nos pone en nuestro corazón el hablar esos sueños para que sean de bendición, para alertar al pueblo de Dios. Y a veces Dios nos habla hasta a través de personas que a veces nosotros pensamos y decimos, yo no creo que esta persona tenga algo de Dios, pero Dios a veces usa a otras personas para hablar a nuestras vidas, pero nosotros no estamos aptos para escuchar la voz de Dios. Y es cuando nuestra lámpara se va apagando y nuestro temor a Dios se va acabando, vamos dando la espalda, vamos perdiendo el temor de Dios. Y cuando alguien pierde el temor de Dios, el diablo empieza a operar en la vida de esa persona, el diablo empieza a tratar por diferentes medios para volverse negligente, rebelde y no apreciar lo que Dios un día
nos ha dado, lo que Dios un día nos ha otorgado, como las 5 vírgenes que tenían en su grata y infinita misericordia de Dios participar y recibir al esposo. Las 10 tenían el mismo privilegio, por ser negligentes, por ser malagradecidas con Dios, no llenaron su vasija a tiempo. Y créanme, hermano, que cuando nosotros predicamos, nos predicamos tanto nosotros como a la iglesia, porque la palabra de Dios nos habla a todos, la palabra de Dios nos exhorta a todos, la palabra de Dios nos edifica a todos, la palabra de Dios entra como espada que penetra hasta los pétalos de los huesos, para que nosotros tengamos en cuenta que nosotros tenemos que andar con el temor de Dios. Porque bonito fuera y hermoso para algunos que los ojos de Dios solo estuvieran cuando nosotros venimos a la casa de Dios. Pero la Biblia dice que el ojo de Dios está en todo lado y que Dios nos juzga por nuestras acciones, que nosotros nacimos con pecado de nacimiento, que nuestro corazón maquina pensamientos erróneos y que nacimos condenados, pero que un día Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, a derramar sangre, y todo aquel que viene a Cristo, el Hijo de Dios, lo santifica y lo purifica, y también purifica a aquellos que van en el camino de Jesucristo cada día más, porque la Biblia dice que el que es limpio, que se limpie más, y el que está sucio, que se ensucie más. La Biblia dice, ni tibio, mejor tibio o mejor caliente, mejor frío o mejor caliente, pero no tibio, porque el tibio Dios lo vomitará de su boca. Y el día de hoy el Señor nos habla a que estemos en ese fuego, encendidos, a que cuando pase alguien aquí y diga cuántos dan gloria a Dios, se escuchen esas voces diciendo gloria a Dios, aleluya, al Cristo de la gloria, porque si nosotros no hablamos y no glorificamos el nombre de Dios, las mulitas van a tener que las piedras hablen por nosotros. Seamos nosotros los que llevemos la palabra, sembremos la semilla en buena tierra para cosechar frutos y que la mano de Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, guiándonos, dándonos fuerza, dándonos fortaleza y ayudándonos a cada día a ser mejor, a tener esas vasijas llenas, esas lámparas encendidas, para que el día del juicio final volvamos a las bodas del Cordero. Pongámonos de pie, amados hermanos, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado. Vamos empezando, estamos estudiando la palabra de Dios. Dios bendiga más.